En las últimas horas, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre los riesgos de criminalización severa a la libertad de expresión en El Salvador con las reformas que activó el gobierno de Nayib Bukele y que penalizan hasta con 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes alusivos a pandillas por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales. Y es con ese tema que comenzamos nuestra conversación con Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión justamente en la CIDH. Pedro, gracias por acompañarnos. Preguntarte si después de esta opinión o valoración que han entregado, ¿ha habido alguna respuesta directa de la autoridad en El Salvador? Bueno, muy buenas tardes, Gabriela. Un gusto estar en tu programa. A ver, nosotros estamos marcando una preocupación a partir de estas reformas. Tenemos conocimiento que ha llegado este pronunciamiento a las autoridades. De momento no hemos recibido una reacción al respecto, pero sobre todo aquí estamos hablando de un asunto de orden público que la CIDH desde hace muchos años ha planteado que el Estado no solo tiene el derecho sino el deber de atender los desafíos de orden público, pero esto no es incompatible con el cumplimiento de obligaciones internacionales de derechos humanos. Y cuando hablamos de límites a la libertad de expresión, los estándares lo que plantean es que estos límites tienen que estar nítidamente expresados en la ley de forma clara y taxativa, y es algo de lo cual consideramos adolecen estas reformas legales, abriendo un amplio margen de criminalización, como bien se mencionaba al inicio de esta sección, de hasta 15 años de prisión, actividades que son legítimas y especialmente protegidas, como es la labor de la prensa, como es la labor de la investigación académica, que además ocurre en un contexto dramáticamente adverso, donde hay una fuerte estigmatización desde voces oficiales hacia quienes tienen opiniones y voces disidentes. Preguntarte, ¿es acaso el mensaje, esta no es la manera, aun cuando el combate a la violencia que han generado las pandillas en El Salvador es una misión del gobierno de Bukele, esta no es la manera? ¿En dónde está la confusión de la autoridad al elevar, bueno, pues estas penas y al pasar este tipo de reformas, dirías tú? A ver, cuando se equiparan conductas, es decir, cuando el mensaje de un grupo criminal se entiende como equivalente a la labor periodística, tenemos una distorsión, porque la labor periodística contribuye a la democracia. Pero además, cuando lo ponemos con la lupa de los estándares interamericanos, los límites a la libertad de expresión están llamados a ser excepcionales, y eso es por la labor democrática que ejerce y la función periodística y el ejercicio de la libertad de expresión. Luego, estamos en una confusión con estas normas, porque distinguir entre las conductas y las expresiones sancionables y aquellas que están protegidas no es una frontera nítida, no es una frontera clara. Cuando estos artículos hablan de mensajes que implícitamente pudieran significar algo, o cuando hablamos de que indirectamente puedan significar algo, se está abriendo un campo discrecional tremendamente amplio que a la hora de operar estas normas pueden llevar a un alto grado de arbitrariedad, y esto es lo que de cierta manera los estándares internacionales piden su adecuación a que sea clara, expresa y taxativa en la ley, aspecto que consideramos no tienen estas disposiciones, y además genera un ambiente absolutamente adverso para el debate mismo del asunto de orden público. No solo se requieren de medidas que apunten a los desafíos de orden público, sino también que la sociedad pueda deliberar democráticamente desde puntos de vista diversos sobre la forma como se está atendiendo. Y aquí, para cualquier persona que pueda tener una posición distinta a la del gobierno, creo que se abre un campo amplio de criminalización. Entiendo. Evidentemente, Pedro, también tengo que hablar de este país, de mi país, de México. Tú has señalado, y lo hiciste recientemente hace algunas semanas, el momento crítico en que se encuentra la libertad de prensa en México, que no ha sido suficiente o no han hecho mucha diferencia los recursos que ha destinado el gobierno federal cuando tenemos al menos 7 periodistas asesinados. Háblame de la receptividad que has encontrado en el caso de la autoridad, en el caso de México. Y evidentemente este es un caso sobrediagnosticado porque hay una cantidad de organizaciones que han establecido muchas recomendaciones sobre las cuales también te pediría el seguimiento. ¿Ha sido positivo? ¿Las están implementando las autoridades? Empiezo por esto que plantea, está sobrediagnosticado y es una tragedia sostenida. Si quisiéramos esquematizarlo, creo que hay 2 desafíos en paralelo.
Uno relacionado con la violencia, la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa, que sigue siendo lamentablemente una asignatura pendiente. Y el otro que es una pugna activada desde las autoridades, de las más altas autoridades del Estado mexicano, con la prensa en general. Y estos dos ingredientes se mezclan y generan un ambiente absolutamente adverso a la deliberación pública. Con respecto a lo que me preguntas de la receptividad por parte de las autoridades, yo he de decir que hay un diálogo abierto, un diálogo franco. Creo que hasta cierto punto es un diálogo en el cual yo no encuentro un horizonte claro y quisiera explicar por qué. En primer lugar, porque cuando tenemos estas cifras de asesinatos de periodistas, que es solo una, sin contar las de atentados, las de amenazas, las de hostigamientos, ¿no? Siendo este año 2022 un año dramático para el ejercicio de la actividad periodística en México, y uno aspiraría a que se tomaran medidas urgentes. Los planes más cercanos de atención a esta problemática están más o menos planeados hacia el mes de septiembre, con lo cual la palabra urgencia es una palabra que no termina de encuadrar, al menos en la forma como a nosotros nos ha correspondido analizar. Y el segundo aspecto que es muy importante es, pareciera no haber un reconocimiento del alcance de la pugna que se está teniendo desde el gobierno federal con la prensa en general. Hay periodistas que han sido expuestos, a los cuales se han atribuido etiquetas de una forma que a mi juicio es desproporcionada y que es una carga desde el parlante oficial sobre la labor periodística que no resulta adecuado a los estándares interamericanos. ¿Y por qué planteo esto? Porque algo que ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que las personas de notoriedad pública que voluntariamente aceptan cargos de responsabilidad dentro del Estado tienen de un lado un deber de tolerancia a la crítica, pero del otro, y es tal vez el punto que se puede estar descuidando, es un deber de cuidado del debate público, porque estas etiquetas pueden modular la percepción ciudadana y entonces terminan inhibiendo la crítica a las autoridades, y de la crítica depende buena parte de los cimientos democráticos. Luego aquí, si bien hay un diálogo, pareciera no haber un horizonte sobre la solución a estos dos problemas, siendo el quién es quién de las mañaneras tal vez una ceremonia semanal, cuando no 2 o 3 veces a la semana, en la cual yo creo que se puede estar pateando la libertad de expresión y las garantías para la democracia deliberante. Exactamente, con el presidente que da un paso al lado, alguien más que lee pues un script en el que ya hay calificativos y descripciones pues oficiales en relación con el trabajo de los periodistas. Pedro, yo sabía que se nos iba a agotar el tiempo, muchos temas por hablar contigo, así que la invitación a que regreses en cuanto tengas una oportunidad. Él es Pedro Vaca, él es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias a ti.